Pero de antemano les platico un poquito, pues la idea es hacer este tipo de webinars una vez a la semana o cada 15 días a lo mucho, pero como no sabemos bien a bien cuánto vaya a durar esta situación, pues bueno, estamos dando este tipo de conferencias lo más continuamente posible y pues esperamos que los contenidos les vayan gustando. Todos son relacionados a habilidades digitales de una u otra forma, pero como mi área de expertise son los medios de comunicación, pensé que pues, a partir de esto podía hacer yo algo que les pueda ser interesante a todos ustedes. Todas las pláticas van a ser gratuitas completamente, así es que si le gustan decir a gente que nos siga en la página de Purple Cow, que es nuestra academia de programación, pues ahí pueden obtener todas las noticias y también en mi feed, en @segunricardo, yo siempre estoy poniendo todo tipo de cosas. Por cierto, tengo aquí una luz que no sé si está muy fuerte, pero permítanme un segundo. A ver si así me... Ya, ahí no deslumbra tanto para todos ustedes. Súper, bueno, creo que vamos a hacer menos de 10, veremos cuántos, aunque está abierto a todo el mundo, veremos cuántos se van sumando, pero siéntanse libres de poner cualquier pregunta por el chat. Igual como somos pocos, creo que si no somos más de 10, no hay problema con que tengan el micrófono abierto. Ya si veo que empezamos a hacer un poco más de gente, igual les pido que lo tengan en mute y ya si quieren poner alguna pregunta, pues de preferencia por el chat, yo lo voy a tener abierto. Pero igual, repito, si no somos, ahora somos 7, si no somos tantos, pueden también interrumpirme sin problema. Solo permítanme un segundito abrir mi chat aquí para que los pueda ver a todos. Perfecto, bueno, ahí voy a poner hola. Bueno, pues si les parece, comenzamos. Todos así, si quieren, echen un thumbs up así para, si están listos. ¿Sí? Bueno, veo que todos están listos. Venga, bueno. Pues bienvenidos a esta plática. Antes de que me adelante, lo llamo Podcasting 101 o 101. Les voy a enseñar un poquito de cómo se hace un podcast desde cero y sobre todo cómo subir un poco de contenido en formato digital para audio, ¿no? Hoy en día es muy paradójico porque los podcasts llevan más de 10 o 12 años que existen y que la gente los escucha en el día a día, pero en la época del streaming se han vuelto particularmente populares y parece que hoy todo el mundo quiere tener un podcast. Entonces, vale mucho la pena pues saber cuáles son los más famosos allá afuera, cómo se hacen y en determinado momento cómo podríamos nosotros volvernos broadcasters o publicadores, ¿no? Desde la comodidad de nuestro hogar. Así es que vamos para adelante. Bueno, para que me conozcan, para que vean quién habla sobre esto, yo soy Ricardo Salas, soy un comunicador y periodista por entrenamiento y ahora me dedico a la industria educativa. Entonces, por cierto, si alguien escucha un poquito de ruido por ahí, se puede poner mute, así evitamos que se cuele el audio, porfa. Ahí estamos. Bueno, pues yo fui conductor de noticias mucho tiempo, siempre he estado en noticias internacionales, he sido traductor de muchos eventos en vivo, en particular los del el presidente de los Estados Unidos, se llama el State of the Union, todos los años yo lo traducía para el Grupo Imagen y el periódico Excelsior. Yo hacía la parte de radio, la parte de tele y entrevisté a todo tipo de personas, desde artistas, servidores públicos, atletas, en fin, es muy emocionante porque se vive un día a día muy padre. La verdad es que los medios de comunicación son fantásticos, pero hoy en día la digitalización ha puesto en jaque a la industria de los medios. Entonces, con ello, también muchos de mis colegas y muchos compañeros que trabajaban conmigo tuvieron que reinventarse de alguna otra forma e incluso muchos de ellos también perdieron su trabajo en los últimos 5 años. O sea, y muchos de ellos de no reinventarse también podrían quedarse permanentemente sin trabajo. Un dato que platicaba que era muy interesante en el otro webinar, que era sobre habilidades blandas, era que la inteligencia artificial hoy en día está avanzando a tal grado que el Washington Post calcula que en 5 años ya prácticamente la mitad de las notas que nosotros leemos en periódicos y periódicos en línea van a estar producidas por un algoritmo o por un sistema de software, ¿no? Entonces, de hecho, el Washington Post ya genera una gran cantidad de notas cortas, sobre todo cosas 100% informativas, a partir de máquinas. Entonces, el trabajo del reportero, el periodista de calle, cada vez está más puesto en jaque, ¿no? Y sobre todo si te dedicas también a leer el teleprompter, se le dice así como burdamente, pero la mayoría de los conductores de noticias, y esto es una buena práctica, ¿no? Pero tienen una cámara y enfrente de la cámara hay una pantalla que se conoce como teleprompter. Vamos a todo el sistema en donde uno pues, va poco a poco leyendo la noticia del día
y generalmente la sección o el departamento de redacción se encarga de escribir las noticias que uno va leyendo minuto a minuto. Hay espacios noticiosos o noticieros en donde el mismo conductor con un pedal puede ir definiendo la velocidad a la cual va bajando las noticias, y hay otros medios en los cuales el productor es el mismo que va bajando la noticia en el teleprompter, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poquito de mi experiencia, pero definitivamente les cuento que todo el dinero que había en los medios de comunicación antes, que estaba concentrado en muy pocos outlets o pocas empresas, ahora se ha pulverizado totalmente. Y esto de alguna forma es bueno en el sentido de que ya todos nosotros podemos hacer un podcast, ya todos podemos ser estrellas de YouTuber o Instagramers o influencers, pero sin duda ha replanteado la forma en la que se hace y se produce dinero en los medios. Antes los medios generaban contenido, este era el típico medio de una estación de radio, por ejemplo, o de un periódico. Yo genero contenido, doy noticias, prácticamente el radio lo hace de forma 100% gratuita, a cambio de que ciertos anunciantes publiquen en mi plataforma. Entonces, este era como el status quo, digamos, el orden de las cosas hace 10 años todavía. Hoy en día es absolutamente diferente, y en un programa de emprendimiento que conduzco, platicaba un chico que fundó un medio de deportes que se llama Los Players y Apuntes de Rabona. Son dos medios diferentes, pero fue muy interesante. Él contaba que se daba cuenta que en la era digital el medio es cada vez más una marca. Entonces, los medios hoy en día tienen que vender desde playeras, logotipos, disculpen, son las ventajas y desventajas de trabajar desde casa. Ya me apagaron y me prendieron la luz, pero bueno, proseguimos. Bien, entonces hecho ahora es para contarles que ahorita el paradigma de los medios es absolutamente digital. Hacer dinero en medios es posible, pero requiere de un ingenio y una infraestructura totalmente diferente. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo ha evolucionado, cómo es el paradigma actual y qué está pasando. Entonces, suficiente de mí. Yo hice varias investigaciones sociológicas, por ahí entrevistando a algunos rockeros bastante interesantes, por ejemplo, el cantante de los Scorpions. He estado haciendo un podcast de emprendimiento desde hace tiempo, así es que todo esto me llevó a ver que había un gran déficit de habilidades digitales, y para no hacerles el cuento largo, fundamos esta academia que les presento aquí con este grupo fantástico de personas, ¿no? Ahí están Maritoni, Eric y Enrique, quienes son mis socios y me ayudan en esta labor, tanto en una academia para niños que tenemos como en una academia para adultos, en donde enseñamos a la gente a programar. Pero esto también lo hago porque nos gustaría eventualmente abrir cursos de diferentes habilidades, y una de ellas es la comunicación. Así es que queremos ver si abrimos un taller de comunicación a través de video o de podcast. Así que bueno, es una probadita de ello. Como decíamos, pues entrando ya en materia, por cierto, si voy muy rápido, esto es totalmente interactivo, entonces si voy muy rápido, échenme una preguntita en el chat o quiten el mute a su micrófono y pues aviéntenme un chanclazo por ahí, no pasa absolutamente nada. Igual, permítanme un segundito. Vamos a ver si los puedo, porque el chat se me baja. Un momentito. Aquí está. Bueno, ahorita todavía nadie nos ha puesto nada en el chat, entonces vamos bien. Pero igual, me pueden aventar el chanclazo y no pasa nada. Hoy en día, como decíamos, el paradigma de los medios ha cambiado en lo absoluto. Antes los medios eran unidireccionales, y esto quiere decir que no podíamos interactuar con ellos. Escuchábamos, o los que habían llegado a escuchar a Jacobo Zabludovsky en el radio, ¿no? O a los grandes de los medios hace ni siquiera tanto, o sea, hace 5 años, pues, bueno, hace 5 años quizás sí, pero más de 10 años era raro interactuar con los locutores de radio si no tomaba uno el teléfono y marcaba. Seguro muchos de ustedes se acuerdan de aquellos concursos que todavía existen. México todavía es bastante análogo en ese sentido, y la tele todavía funciona muy bien, pero antes, hace 10 años, era muy normal marcar algún concurso y participar, y hoy en día eso cada vez se va perdiendo más. Incluso en un país como México, en donde hay muchas desigualdades y mucha gente todavía sigue viendo el noticiero nocturno, ya cada vez la gente empieza a consumir más y más medios digitales. Entonces, como decía Bob Dylan en los 60, y este álbum es del 64, The Times They Are Changing, los tiempos están cambiando, pero nos habla de cómo en ese entonces había una revolución cultural y social, y creo que estamos viviendo a grandes rasgos algo muy similar, pero ahora con medios digitales, ¿no? Ahora ya no se ve a nadie leyendo el periódico, pero sí se ve a todo el mundo en cualquier medio de transporte absolutamente inmerso en un teléfono inteligente. Entonces, pues, en efecto, como decía Dylan, los tiempos están cambiando una vez más.
Ahora, sin embargo, estamos entrando en esta lógica en la cual la gente cada vez cumple un doble propósito. Cada vez somos más consumidores, pero también productores. Entonces, por eso se ha desarrollado este tema del prosumerista o el consumidor que también es productor, y de ahí que se conjuguen estos dos. Hacer no un consumer, sino un prosumer, ¿no? Entonces vemos un claro ejemplo, por ejemplo, las reseñas de Amazon serían algo muy fácil, ¿no? De entender cómo a partir de, de las calificaciones que ponen cientos o miles, incluso millones de usuarios, podemos determinar qué tan bueno o malo es un producto, ¿no? Esto pasa en Spotify, pasa en Uber, en muchos servicios que consumimos día a día, ¿no? Y esto llega a un grado que puede ser totalmente abrumador, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Es bastante difícil filtrar y esto tiene que ver un poco con neurología, pero nuestro cerebro, a pesar de que es muy eficiente filtrando estímulos externos, y hay todo un chorro detrás de esto que es muy interesante, pero nuestro cerebro es una máquina fantástica y hace un gran trabajo como definiendo a qué le damos, o sea, primacía o qué debe de llamarnos más la atención, ¿no? Porque esto es, al final de cuentas, un mecanismo de supervivencia, pero pues hoy en día esto se vuelve todavía más complejo por la cantidad absolutamente pues esquizofrénica, ¿no? de información que tenemos. Así es que el reto se vuelve cada vez más grande y en efecto, como anunciantes o como productores o como generadores de un podcast, tenemos que ser cada vez más ingeniosos para ver cómo capturamos la atención de una persona que ya tiene segundos para engancharse o no con el producto que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en un paradigma muy particular porque en muchos países este proceso está pasando de una forma absolutamente abrupta, ¿no? Y hay muchos países en desarrollo como la India, China, muchos países del continente africano y en buena parte regiones rurales de México, en donde ya ni siquiera se está haciendo un cambio gradual, en donde primero tienes un acceso una computadora, después esa computadora tiene un acceso por cable a internet, ¿no? Seguramente se acuerdan cuando conectábamos la computadora y estaban estos ruidos muy extraños, ¿no? Que teníamos el Windows 95 y demás para los que les tocó, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando la tecnología que teníamos en casa al grado que pues, ya nos conectábamos vía Wi-Fi y empezábamos a usar todo en el smartphone. Sin embargo, en muchas áreas rurales lo que está pasando es algo totalmente acelerado, en donde ni siquiera la gente está teniendo computadoras de escritorio, sino la gente está comprando smartphones o teléfonos inteligentes y se está conectando directamente al Internet. Este globo que ven aquí en pantalla es de una compañía que se llama Loon, y esto también lo está haciendo Facebook y varias grandes tecnológicas, pero ante la falta de conectividad de Internet, muchas compañías están volando este tipo de globos aerostáticos con antenas que emiten una señal de Internet y le permiten a comunidades rurales tener acceso a Wi-Fi. Entonces, es absolutamente absurdo, pero ahora hay literalmente billones, miles de millones de dispositivos con conexión a Internet y estamos entrando en una lógica en donde prácticamente todo el mundo está interconectado. Y creo que esto es muy relevante justo ahora, porque un momento en el cual el mundo se para absolutamente o la gente se ve forzada a quedarse en casa por una pandemia con la que vivimos ahora, nos replantea cuánto dependemos del Internet, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. O sea, hay toda una economía que depende de estas interconexiones. Y perdón que me clave mucho en esto. Por favor, díganme si voy muy rápido, si me estoy deteniendo demasiado, pero los invito a hacer un ejercicio muy breve, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, de compañías como Amazon o de Facebook si de repente, con todo lo que estamos viviendo, se cayera el Internet, ¿no? Entonces, el único respaldo económico que tenemos, si todo el mundo se guarda en casa, muy probablemente sea la economía que nos permite la era digital, ¿no? Así es que es un punto interesante para tocar. Entonces, pues vemos ahí cómo los tiempos están cambiando y me gustaría invitarlos a ver cuánta data o cuánta información consumimos y generamos día a día. Este reporte, ojo, es de 2018, o sea, esto ya tiene 2 años que se generó y aún así es totalmente abrumador, ¿no? O apabullante. O sea, por decirlo rápidamente, si le echan un ojito a esta infografía, esta es de Forbes y es de, bueno, una infografía que compila Forbes con otra agencia digital que se llama Domo. No sé mucho más al respecto, pero bueno, veamos unos datos muy rápidos. Los usuarios de Netflix, por ejemplo, si agarramos cualquiera de aquí, streamean cada minuto 97.222. Momento, eso creo que no está tan fácil de entender porque dice 97.222 horas de video. Habría que plantearse si esto es al día o al minuto.
pero de cualquier forma es un dato absolutamente absurdo. Pero Amazon envía 1,111 paquetes por minuto. Eso me parece totalmente increíble. Y los usuarios de YouTube ven más de 4 millones de videos. Y esto era hace 2 años. Entonces, imaginen cuál es el paradigma ahora, ¿no? Esto puede ser bastante como sobresaturador o abrumador, pero no hay, yo creo que esto es a grosso modo, a grandes rasgos, muy positivo, porque también al final de cuentas generamos comunidades digitales, ¿no? Entonces, así como antes íbamos a un centro comercial o íbamos a alguna plaza pública e interactuábamos con vecinos o con gente de una localidad, lo mismo pasa en el mundo digital. Si bien muchas personas empezamos a tener amigos internacionales, interactuamos con gente que está fuera de nuestras fronteras o fuera de nuestra, digamos, área geográfica, la mayoría de las veces interactuamos con la gente que conocemos del día a día, que conocemos a través de la universidad o de la escuela. Entonces, me parece que esto es muy bueno porque la digitalización también permite que tengamos nuestras propias esferas de influencia. Entonces, si nosotros hacemos nuestro podcast, lo más probable es que si lo subimos a nuestra página de Twitter o a nuestro Instagram, lo vea gente que es pues, bastante cercana a nosotros, incluso cercana físicamente, ¿no? Que veamos en el día a día o como vivamos. Entonces, bueno, creo que esta sobresaturación de información tampoco, o sea, si bien tiene efectos negativos, tampoco es mala porque lo democratiza el Internet y hace que todos nosotros podamos generar contenido en YouTube, por ejemplo. Si de repente lo piensan, el hecho de que cualquiera de nosotros pueda subir o hacer un upload de 2 gigas a YouTube en menos de media hora es, o sea, y sin pagar, es algo verdaderamente increíble. Y es que YouTube vive justamente de eso, del contenido que generan sus usuarios y particularmente usuarios que son muy buenos generando contenido. Vamos a verlo en un minuto. Entonces, pues bueno, vamos a aterrizar como todo este choro de data y de cantidad de información en algo un poquito más masticable o algo más tangible. Aquí les prometo que es la última infografía de esto, pero esta sí es de 2019. Tiene tan solo algunos meses, pero creo que es un buen punto de referencia. Vean cuánto se genera cada día en Internet. Hay 500 millones de tweets que se generan todos los días. Facebook, solamente Facebook, genera 4 petabytes de información que es equivalente a 350 millones de fotos o 100 millones de horas de video. Entonces, es hasta difícil de poner como en palabras, ¿no? Hay 65 mil millones de mensajes que se mandan a través de WhatsApp y 2,000 millones de minutos de voz o de mensajes a través de video. Así es que esto es nada más en un día, en una plataforma como WhatsApp. Entonces, imaginen las cadenas de valor que dependen de algo tan sencillo como WhatsApp, ¿no? Entonces, si un día se cayera WhatsApp, no quiero ni pensar que eso sucedería. Entonces, bueno, hay un dato como muy concreto sobre en qué contexto entendemos el fenómeno de los podcasts, ¿no? Hoy producimos más datos que nunca y más contenido, pero ojo, bajo demanda. Y bajo demanda, el término es muy obvio, pero bueno, bajo demanda quiere decir contenidos que podemos ver o escuchar cuando nosotros queremos y en donde queremos, que les podemos poner pausa, podemos acelerarlos, echarlos para atrás, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes van a producir un podcast, háganlo pensando en términos de prosumo y no de consumo. Nada más, este es como el tip geek del momento, pero si nosotros pensamos que nuestros usuarios pueden interactuar con nosotros, que nos van a poder dar una calificación y van a poder mandarnos un mensaje o un comentario al respecto, bueno, probablemente nuestro producto puede ser un poquito más, un poquito mejor generado o puede estar, pues digamos, ser un poco más cercano a la persona que lo va a consumir. Si yo soy un locutor de radio, por ejemplo, o un creador de podcast y la gente me puede comentar al respecto, pues es mucho más interactivo. Ahora, el podcast, una vez que se graba y se publica, no es, o sea, es interactivo en el sentido de que podemos mandarle un comentario en Twitter a la persona o un comentario en Facebook a la persona que lo generó, pero tiene la desventaja de que no es un programa en vivo, a menos que usemos algunas plataformas híbridas, como puede ser Periscope, o puede ser Facebook Live o YouTube Live, pero generalmente el podcast es algo que una vez que se sube, ya no se edita, los comentarios se hacen después. Entonces, bueno, también tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Permítanme ver el chat si hay algo por ahí. Todavía nada, pero adelante. Si alguien, repito, si alguien quiere interrumpir, totalmente en el derecho. Entonces, hoy en día vemos cada vez que las audiencias buscan contenido que refleje sus valores o refleje lo que están buscando. La gente, no toda la gente es tan abierta como para buscar cosas o contenidos que lo saquen de su, o la saquen de su zona de confort.
pero la gente quiere contenido que refleje valores personales o búsquedas personales. Entonces, si hacemos un podcast con ese entendido, vamos a hacer probablemente algo de mucho mejor calidad. Bueno, lo padre de los podcasts es que todo el mundo los está haciendo, ¿no? Siempre es padre ver a Obama ahí participando en podcasts. Si lo acaban de entrevistar hace unos meses, el príncipe Harry, que acaba de renunciar a la nobleza y demás, y ahora va a vivir en Los Ángeles como un mortal más, pero bueno, creo que va a seguir viviendo de una forma bastante acomodada y muy padre, así es que le vamos a seguir la pista. Pero bueno, todo el mundo lo está haciendo, así es que los invito a que también hagan el ejercicio y que pues, hagan su propio podcast entrevistando a quienes ustedes quieran o que hablen sobre lo que ustedes quieran. Por cierto, veo a Giovanna, Luis y Luz aquí en corto. ¿Me escuchan bien? ¿El nivel del audio está claro? ¿Sí? Súper. Gracias, chicos. Y tengo aquí a más participantes que en un momento los vemos. Ok, perfecto. Bueno, vemos a los demás. Ahí tenemos a Catherine, Yatsi, Mercedes y Uro. Ok, bueno. Ahora, hay otro fenómeno que es interesante, ¿no? Y las líneas que antes dividían a un podcast, un programa de YouTube, una emisión de Facebook Live y demás, pues ahora son muy borrosas, se han vuelto, la verdad, bastante difíciles de definir, ¿no? Pues, ¿qué es qué hoy en día? Y ¿qué es un podcast? ¿Qué es un programa por internet? ¿Qué es un programa de tele? ¿Qué no? Digo, difícil decirlo, pero esa es la gran magia del internet y también estos medios nos permiten ser cada vez más ingeniosos con lo que la tecnología permite, ¿no? Entonces, en lugar de ver esto como algo totalmente complejo, pues hay que verlo como medios que cada vez están teniendo, construyendo más puentes y que nos dan grandes posibilidades para hacer cosas entre ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya desde hace unos 10 años estaban haciendo experimentos muy interesantes con lo que permitía la tecnología digital. Por ejemplo, algo muy simpático, a mí me gusta mucho el rock británico y tengo aquí mi taza de Radiohead, que es una de mis bandas favoritas, pero o sea, el comercial para ellos. Pero en 2007, 2008 tenían una gira muy interesante y muchos de sus fanáticos tomaban video con celulares no sé, de hace 10, 12 años, que tenían una calidad de video bastante chafa, pero ellos hicieron algo muy curioso y en uno de sus conciertos en Praga, creo que todavía está por ahí en YouTube, lo pueden buscar, pidieron a todos los fans que mandaran esos videos y lo que hizo la banda fue compilar los videos y ponerle el audio que la banda había grabado con equipo profesional. Pero es muy curioso porque ves todos los videos bien colocados a lo largo o distribuidos a lo largo del concierto. El audio absolutamente claro, pero los videos en una calidad chafísima y totalmente cambiantes. Y es un experimento muy curioso, ¿no? Pero que precisamente permite esto que conocen los teóricos y los que les gusta el choro académico sobre esto, transmedia, ¿no? Pero es porque pues son tipos de medios que nos permiten o que cada vez tienen líneas pues, más, digamos, más borrosas, ¿no? Entre qué radio, qué es un podcast, qué es internet, etcétera. Entonces, pensar en estos términos siempre es padre. Las líneas entre un podcast, un programa de radio y TV se han borrado absolutamente, se han desdibujado y estaba viendo cosas increíbles. Hay un podcast de dos mujeres mexicanas que se llama Se Regalan Dudas, que probablemente muchas o muchos de ustedes conocerán. Si no lo conocen, lo recomiendo ampliamente, está padrísimo. Hablan desde temas de vida diaria, o sea, cotidianidad, salud mental, salud en general. O sea, está muy, muy padre y se lo recomiendo absolutamente y es totalmente gratuito. Ojo, hay muchos podcasts que sí están cobrando. Hay plataformas como la de Hola Yo Rubio, que es un podcaster muy famoso, que se llama Convoy, en donde sí tienes que pagar un servicio de suscripción. Pero la gran mayoría han buscado un servicio gratuito en el cual ya sea que se apoyan de patrocinadores o anunciantes o a través de páginas como Patreon. Para los que no conozcan Patreon o Patreon, como dicen los españoles, Patreon es una plataforma en donde tú puedes contribuir voluntariamente a algún generador de contenido. Entonces, si encuentras lo que una persona hace valioso, puedes aportarle una contribución mensual, ya sea 1, 5, 10 dólares, etcétera. Y mucha gente trata de monetizar su actividad a través de Patreon y otras páginas de ese estilo. Entonces, vemos que también hay diferentes esquemas para monetizar este tipo de cosas, al grado que pues, hay gente que se dedica a hacer esto 100%. Uno de ellos es Joe Rogan, a quien vemos en pantalla. ¿Alguien de aquí conoce a Joe Rogan? Bueno, pueden poner en el chat o decir así, pero ¿alguien conoce el podcast de Joe Rogan? ¿No? A ver, aquí veo en general que dicen que no. No, y en el chat todavía no tenemos nada, pero bueno. Les platico en breve. Joe Rogan es uno de los podcasteros más famosos en Estados Unidos. Todos sus podcasts salen
prácticamente diario. No sé exactamente cuál sea la periodicidad, pero últimamente con el tema del coronavirus he visto podcasts de él absolutamente diario. Y él los graba en video y en audio. Entonces los puedes buscar desde en Spotify hasta en YouTube. Y son absolutamente fantásticos. Son bastante progresistas y liberales. O sea, el corte es muy como de centro izquierda, diría yo. Es bastante liberal en cuanto a su percepción de muchas cosas, porque hablan muy frecuentemente de política, sociedad, eh, salud, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda es un podcast controversial, pero lo mismo lo ha hecho muy, muy famoso. El podcast de Joe Rogan es uno de los más influyentes a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional, y se ha vuelto un fenómeno cultural enorme, al grado que mucha gente se cuestiona sobre cuál es la responsabilidad social de Joe Rogan. Joe Rogan es el peloncito que vemos a la izquierda. Es un personaje totalmente bizarro porque es un peleador de artes marciales, es buenísimo y hace ejercicio todos los días, está súper tronado. Eh, y su podcast es absolutamente extraño. Un día puede estar entrevistando a un personaje de artes marciales y preguntarle sobre la UFC y este tipo de cosas. A mí particularmente no me mueven mucho esos episodios, pero otro día está entrevistando a premios Nobel de Física y a Elon Musk. No sé si conocen a Elon Musk, pero es este genio loco del lado derecho, que es el fundador de SpaceX, de Tesla y de PayPal. Es uno de los genios locos y millonarios de nuestros tiempos, ¿no? Y hubo un episodio en particular en donde habló con él. Ha entrevistado también desde gente como Bernie Sanders, ha entrevistado a los filósofos de nuestros tiempos, ganadores de premios Nobel, a prácticamente todos los candidatos presidenciales en Estados Unidos, a gente muy, 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 muy importante y artistas muy importantes de talla internacional. Uno de ellos fue Elon Musk y se fumaron un churro de cannabis en un churro de mota, si lo quieren ver vagamente, en uno de sus programas y fue altamente controversial, no solamente porque Elon Musk es todavía director de Tesla, sí, sino porque pues, también es una figura pública. Entonces, en ese momento las acciones de la compañía, no sé cuántos se hayan tambaleado, pero bueno, fue una de las cosas que hicieron que pusieron a Elon Musk en el ojo del huracán y al programa de Joe Rogan, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos cómo los podcasts empiezan a tener, fuera de lo que haya sucedido, no estoy abogando por ningún uso de sustancias, ojo, para que no se me malinterprete, pero cuenta cómo este tipo de podcasts están ya cambiando la forma en que entendemos al mundo y están dando de qué hablar, ¿no? Algunas veces pues, para bien, otras veces para mal, pero es como una invitación a pensar cómo el mundo digital empieza a ser cada vez más influyente, ¿no? Entonces, bueno, todo y nada, pues hay gente muy interesante, ¿eh? Como Russell Brand, también él es un ex, pues, todavía es comediante, pero cada vez se coloca más como podcastero y youtubero sobre estilo de vida, sociedad y un poquito de filosofía, salud mental y demás. Él es como un yogi muy interesante, creo que fue novio de Katy Perry, o sea, fue una celebridad en el Reino Unido y tiene uno de los podcasts en línea más interesantes que yo conozco. Él lo hace en audio y video. Por cierto, noten el micrófono que tiene. Este es un micrófono Mark Shure que se está usando mucho para hacer este tipo de videos y de podcasts. Es de lo mejor de la industria y prácticamente todos los que están haciendo esto de una forma profesional ya lo están usando. Entonces, bueno, Russell Brand lo que hace es hablar de un poco de todo, entrevista a mucha gente y da consejos que van sobre cómo vivir la vida, llevar las relaciones personales, o sea, habla cosas totalmente cotidianas y creo que lo que lo hace verdaderamente exitoso es que permite que millones de personas puedan conectar con él a través de una cotidianidad. Él se entiende a sí mismo como un padre de familia, ¿no? Totalmente promedio, típico, que habla sobre pues todo y nada, ¿no? Entonces ese ha sido el gran éxito de Russell Brand. Entonces creo que los podcasteros que últimamente se han dejado ver como gente común y corriente, gente vulnerable, gente que no está en una esfera de celebridad inalcanzable, ha tenido muy buenos resultados. Y creo que Russell Brand es uno de ellos. Los invito a que lo vean si les gustan los contenidos en inglés. Es muy bueno y está haciendo cosas muy interesantes para informar a la gente sobre cómo vivir la vida ahora que estamos todos en cuarentena, ¿no? Bueno, eso es Russell Brand. Otro que es absolutamente increíble es Sam Harris. También es de corte bastante liberal, pero me parece como uno de los grandes pensadores de nuestra época y creo que él está haciendo algo verdaderamente increíble en los podcasts. Lleva ya muchos años haciendo esto y empezó un podcast que se llamaba Waking Up porque lo generaba
no sé si cada 2, 3 días, pero lo libraban en la mañana. Y era un podcast que hablaba de un poco de todo y de nada. También él es un intelectual y filósofo, sociólogo y demás. Es un tipo muy curioso porque se dedicó los primeros años de su vida joven a meditar. Se había ido 10 años al continente asiático, estuvo meditando con gente muy profesional en temas de mindfulness, meditación y demás, y pasó 10 años de su vida así, luego regresó al oeste o a Estados Unidos, empezó a estudiar otras cosas, creo que es doctor en neurociencia o neurología, y habla de un poco de todo, pero tiene un acercamiento increíble a todas las entrevistas que hace. Entrevista a muchos académicos y muchos investigadores de primer nivel, y su podcast trata de un poco de todo, desde política, ciencia, sociedad, sociología, neurología y eso que se conoce como mindfulness, ¿no? Como la habilidad de tener la mente un poquito más calmada o en paz. Poco a poco cambió el nombre del podcast, se pasó a llamar Making Sense y Waking Up pasó a ser una aplicación que él comercializa para que la gente medite y que tenga como un poquito más de claridad mental. Me parece que hay un cierto tope de sesiones que puedes tener gratuitas o, por cierto, no estamos afiliados con ninguna de estas personas comercialmente, así es que no nos pagan por esto, pero a mí me parece que es digno mencionar este tipo de esfuerzos que son muy padres. Entonces, Sam Harris es probablemente el podcastero de nuestros días, si no es que de los podcasteros, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos. Y cómo no decirlo, ¿no? Chumel Torres pues, es uno de los rockstars de los podcasts, bueno, del video en México. Lo que él empezó haciendo era un programa de televisión por internet, él no es realmente un podcastero, pero en esta lógica que platicaba de que las líneas son cada vez más borrosas entre qué es un podcast, qué es tele por internet y qué es cualquier otra cosa, se desdibujan cada vez más. Entonces, creo que esto vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, algo muy breve que les puedo mencionar ahora, y permítanme ver si les puedo compartir esto. Denme un segundito. Voy a ver si podemos, aprovechando para hacer el comercial. Me parece que sí lo ven. Vamos a meternos aquí brevemente a un podcast que hace nuestro equipo de INCU en Monterrey y un servidor. Este es un podcast que hacemos todas las semanas sobre emprendimiento, que estos días produzco desde casa, como todos nosotros. Por cierto, ¿pueden verlo ahí todos? Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Y lo único que les quiero enseñar es este podcast, lo transmitimos una vez a la semana, es un programa de televisión por internet, pero una vez que se transmite aquí, lo bajamos a Spotify y a iTunes y a todas las plataformas de podcast. Entonces, este programa, que en realidad es televisión por internet y nos permite enseñarle a la gente este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo la pantalla que están viendo ahí, cuando pasa a podcast se vuelve un producto totalmente diferente. Entonces, tengo que asegurarme yo como conductor que la gente que nos ve y nos escucha entienda siempre el contexto. Entonces, yo debo asumir que hay gente que nos va a escuchar nada más o gente que sí nos va a ver y escuchar. Entonces, hay que tener siempre en cuenta quién es nuestro escucha y la persona que nos ve, porque si exportamos un programa de tele a formato podcast, siempre asumimos que lo que estamos viendo también se va a entender y no necesariamente. La gente que nada más nos escucha en el auto, camino al trabajo, pues no va a saber necesariamente de qué hablamos si no le estamos dando una descripción gráfica de algo, ¿no? Entonces, en la segunda parte de este programa entrevistamos a un artista que es pintor, es músico y es escultor, entonces sería difícil describirle pues, qué es lo que estamos viendo si nada más está escuchando el programa. Entonces, eso es una buena práctica siendo entrevistador o siendo generador de contenido, siempre tener en cuenta pues, que hay alguien que a lo mejor no va a poder ver el programa. Entonces, hacer un pequeño esfuerzo de describir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, como un pequeño tip. Muchas gracias a Uro, que nos comenta que sí se ve. Perfecto. Bueno, pues vamos de regreso a las slides, a las diapositivas. Por cierto, he calculado esto unos 50 minutos, una hora o algo así, para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas. Así es que interrúmpanme otra vez en cualquier momento. Vamos a ver. Present. Vamos a ver si aquí están viendo mi pantalla. Un segundito. Venga. Ahí ven todos la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Thumbs up, ¿sí se ve? Ok, perfecto. Bueno, pues vamos fast forward.
Vamos rápido hasta donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando un poquito de Sam Harris y de Chumel Torres. Chumel Torres no es podcastero, pero pues bueno, prueba de que se puede hacer algo de gran calidad de la nada. Él empezó haciendo videos pues, casi en la sala de su casa y hoy tiene su programa de HBO, pero creo que para él fue bastante rudo. Sí pasó como 2 años generando este programa hasta que verdaderamente empezó a monetizarlo. Los invito a que vean las entrevistas de cómo empezó porque eh, yo creo que no todo el mundo podría tener ese talento. Es fácil decirlo, pero muy difícil de hacerlo. Y creo que hoy en día los que pegaron primero pegan 2 veces. O sea, la gente que tiene ya 2, 3, 4, 5 años haciendo esto, creo que aprovechó bastante una ola en la que muchos programas se empezaron a digitalizar. Bueno, pues es Chumel Torres. Otro podcast fantástico de noticias es el que hace el New York Times todos los días, se llama The Daily. Es un podcast informativo excelente de primer nivel, con nivel de periodismo investigativo de alto calibre. No lo puedo recomendar lo suficiente. La BBC también hace algo similar con un podcast que se llama BBC World Service. Es muy, muy bueno. Lo recomiendo ampliamente. Eso sí, hay que hacer el disclaimer de que está en inglés, pero bueno, es una buena práctica para todos los que quieran mejorar su nivel de inglés. Sé que Giovanna, por ejemplo, que nos está viendo, tiene un excelente inglés, porque vive en Estados Unidos, así que pues, yo creo que ya está muy bien cortida, pero para todos los que queremos seguirle practicando, pues es una buena práctica. 2 nombres comunes, el que ven del lado derecho, es increíble, ese lo recomiendo ampliamente porque es de dos cuates totalmente atípicos. El de la izquierda se llama Andreas Ostberg, es un sueco que se enamoró de una mexicana y vive en Monterrey y habla español perfectamente bien y con acento regio, muy simpático. Y el de la derecha es José Madero, Pepe Madero, que era el cantante de una banda de rock o punk mexicana que se llamaba Panda, ¿no? Pues bueno, nos guste o no, pues ahí está, y ahora se dedica a esto. Entre otras cosas, creo que no monetizan el podcast, ellos nada más lo hacen por amor al arte y no tiene patrocinadores, pero es uno de los podcasts más escuchados de todo México y uno de los más interesantes, porque no hablan de nada en particular y es excelente. Entonces eso es lo que lo hace bueno, a mucha gente lo acompaña en su día a día y este podcast hace que pues, mucha gente se sienta pues en buena compañía, que esté escuchando cómo es la vida de 2 hombres de mediana edad, ¿no? Que tienen visiones un tanto diferentes del mundo, ¿no? Andrea siendo sueco y Pepe siendo mexicano, estando en Monterrey, ¿no? Algo absolutamente atípico, pero los invito a que lo escuchen. Es muy, muy, muy bueno y se llama Dos Nombres Comunes. Pues ahí, en tanto la historia de Andrea Sosberg y Pepe Madero. Entonces, bueno, vamos a empezar a resumir esto para que no los canse yo mucho con todo este speech. Pero bueno, ¿qué es a grosso modo un podcast? A pesar de que puede ser muy obvio, pues hay que reiterar varias características. Hay muchas cosas, o sea, ambiguas por ahí, pero si de algo estamos eh, convencidos es que es un contenido que últimamente se pasa a audio digital. O sea, no es algo que se transmita por una frecuencia como es el FM o la AM del radio, ¿no? O sea, lo pasamos a un formato 100% digital. Se puede escuchar bajo demanda, a modo que se pueda pausar, acelerar, etcétera, ¿no? Es casero o pro casero, y esto lo pongo pues, entre paréntesis porque pues, hay mucha gente que lo hace desde casa, pero a un nivel muy profesional, ¿sí? Como son muchos de estos podcasteros que les enseñaba, y tiene una distribución mayormente en línea. Vamos a ver qué canales tenemos disponibles para poder distribuir un podcast. Y bueno, les comentaba yo el tip, digamos, del momento, es que no hay una definición clara, pero estas son algunas nociones que pues, siempre sirve tenerlas claras, ¿no? Ahora, si voy a hacer un podcast, yo, ¿qué es lo que necesito? Necesito equipo bastante sencillo. De hecho, ni siquiera necesitaría un micrófono si tengo una computadora. Pero lo primero, y que aquí no puse, pero pues creo que se sobreentiende si todos me están viendo desde algún dispositivo, es que necesitamos o un smartphone o computadora, de preferencia una computadora, un micrófono o el micrófono de la computadora, unos audífonos, un editor de audio que ya cada vez se empieza a volver menos necesario, ahora les explico por qué, y una plataforma para subirlo. ¿Por qué hago énfasis en lo del editor del audio y lo de la plataforma para subirlo? Cada vez hay más editores gratuitos en línea para editar audio, en donde podemos poner desde una cancioncita o un audio al principio de nuestro podcast, editar los volúmenes, etcétera, y después exportar esto en un MP3, ¿no? O en otro archivo de audio. Yo lo hago en un programa que viene en Mac por default, porque tengo una computadora Mac.
que se llama GarageBand, pero hay muchos otros, hay otros gratuitos que pueden bajar ustedes y son muy sencillos. Sin embargo, si no se quieren quebrar la cabeza, los invito a buscar en Google cualquier programa de edición de audio en línea y hay unos excelentes que son muy, muy básicos y de verdad son para no quebrarse la cabeza y producen resultados cada vez más profesionales. YouTube también ya tiene su editor de video en línea. Entonces, yo creo que cada vez más vamos a prescindir de este tipo de softwares. La plataforma para subirlo sí es importante. Si quieren alguna para empezar, les recomiendo dos que vemos aquí, ya sea SoundCloud o Buzzsprout. También está Simplecast, hay muchos otros, pero SoundCloud es muy bueno, sobre todo porque es gratuito y no te pide ningún requerimiento muy, pues muy complejo para poder subir tu podcast. Para poder subirlos a Spotify necesitas ya un volumen de podcast un poquito mayor, que tenga cierta duración, subirles ciertas descripciones, o sea, es mucho más cuidado y Spotify procura que el contenido que se sube sea un poco de una cierta calidad. Entonces, considerar subir nuestro podcast a Spotify o a iTunes, pues va a conllevar un poquito más de esfuerzo ya que tengamos algunos meses ya produciendo nuestro podcast con una periodicidad estable. Ahora, la periodicidad, y esto es algo absolutamente clave, es todo al producir un podcast que vaya a generar atracción. Si ustedes quieren generar una audiencia y una comunidad alrededor de un producto, es clave y absolutamente clave tener una periodicidad estable. Que el podcast se saque ya sea diario o cada semana o cada 2 semanas, pero los escuchas o los escuchas potenciales tienen que tener muy claro cuándo va a salir el siguiente episodio de un podcast. Si la periodicidad no es clara, por lo menos asegurarnos de que nuestro canal o nuestra red siempre tenga contenido fresco cada 2, 3 días, o que por lo menos la persona en cuestión o el escucha sepa que nuestro canal muy probablemente va a tener contenido prontamente, ¿no? Para él o ella. Así es que es algo que vale la pena tener en cuenta si quieren generar atracción y generar una comunidad. Ahora, ¿qué hacemos con la música, no? O sea, ustedes me dirán, pero híjole, bueno, yo sí quiero hacer un podcast que pueda vender o que pueda comercializar. ¿Qué hago con la música, no? ¿Cómo sé si puedo subir canciones que me gustan? Esto es cada vez más difícil y hay como un gran paradigma aquí porque hace mucho, bueno, ni siquiera muchos, hace 1 o 2 años, los YouTubers o los productores de contenido antes podían subir canciones supongamos, una canción de los Beatles o de los Rolling Stones a cualquier video en línea y estaban creando videos, a veces muy ingeniosos, ¿no? Y no pasaba nada, pero cada vez más los algoritmos de plataformas como YouTube, incluso Spotify o de otros, están diseñados para que puedan identificar contenido que puede estar registrado. Entonces, esto crea una especie de problema o paradigma complicado porque ¿cómo haces? Por ejemplo, si eres un crítico de música, ¿no? Si eres un crítico de música y tienes que subir pedacitos de canciones de algún disco, ¿qué valor agregado puedes aportar si ya no puedes usar esos bytes de música, ¿no? Entonces, yo no tengo las respuestas absolutas. Digo, esto es algo que incluso para mí me parece complicado. No sé hacia dónde vaya a ir la regulación en México. Lo que sí sé es que en continentes, por ejemplo, como el continente europeo, las reglas sobre contenido registrado son cada vez más estrictas. Entonces, en Estados Unidos hay un poquito más, la ley es un poquito más laxa. En México todavía se pueden bajar torrents, todavía se pueden bajar contenidos que en otros países están o sea, muy penados. Ojo, no estoy abogando por bajar torrents, por favor no lo hagan, o no digan que yo les dije, pero en otros países está mucho más penado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser el caso de Estados Unidos. Ahora, si ustedes van a hacer un podcast y necesitan música, hay una forma de darle la vuelta. Nada más, o sea, la que menos broncas te implica es, una, hacer tu propia música, pero eso implica grabar, producir música, tocar, etcétera, y es un relajito, cada vez menos, pero bueno, requiere tocar alguna canción o cantarla nosotros. Ahora, hay otras páginas, como por ejemplo este canal de YouTube, como Audio Library, que tienen música que es royalty free o que no está registrada y no requiere que le des ningún crédito. Entonces, todos estos creadores, como en Audio Library, hay muchas, repito, esta es solo una de tantas, pero nos permiten bajar música que no esté registrada y que podamos nosotros usar con fines comerciales o no, siempre y cuando les demos crédito. Entonces, si nosotros subimos nuestro podcast con música de estas personas, ya sea para el intro, para ponerla de fondo o para el final, no hay problema siempre y cuando les demos crédito. Entonces, eso es algo que vale la pena mencionar y vale la pena tener presente. O sea, que ya hay gente que hizo muy buena música, de muy buena calidad y de la cual podemos disponer siempre y cuando les demos crédito. O sea, que digamos, esto no me lo saqué yo de la manga, sino es de fulanito o fulanita, ¿no? Por cierto, aprovechando eso,
y hablando de micrófonos y demás, yo ahora estoy transmitiendo a través del micrófono de la computadora porque francamente a veces vale la pena no complicarse, pero tengo en casa un micrófono condensador, y ahora les explico qué es un micrófono condensador, que tiene unos 12 años y no he tenido la necesidad de cambiarlo. Tengo un pequeño aparatito que se llama una interfaz, que es básicamente un puente entre un micrófono de este tipo y la computadora. Estos micrófonos condensadores o de condensador se llaman así porque tienen una especie de filamento adentro, una especie de bobina muy sensible. Entonces necesitan una cierta cantidad de voltaje para correr, 48 volts generalmente. Tienen de hecho algo que se llama phantom power o poder fantasma, ¿no? Entonces necesitamos un aparatito que nos genere esa cantidad de voltaje. En este caso es mi interfaz. Es una muy pequeñita, no se claven mucho en esto, pero es para enseñarles que pues, antes grabar audio de buena calidad tenía cierta complejidad. Tenías que asegurarte de tener un micrófono muy sensible y esto era pues de cuidado. En los estudios, no sé si recuerdan, las cabinas de radio y demás tenemos toda esta espuma y todo este tratamiento acústico porque estos micrófonos son tan sensibles que pueden captar incluso el tráfico que está pasando a 2-3 cuadras, ¿no? de un estudio o de una casa u oficina. Así es que por eso había que tener estos, este se llama un pop filter o un filtro pop, que lo que hace es, por ejemplo, evitar que algunas consonantes como P o C o algunos sonidos así no se escuchen de trancazo porque uno mueve mucho aire con la boca y eso se escucha como si estuviéramos pegando en el micrófono. Para eso son estos filtros pop. Idealmente le recomendaría tener un buen micrófono que ya cada vez son mucho más accesibles y una de estas cosas para hacer un podcast, pero la verdad es que los podcasts cada vez me están replanteando más la forma en la que los entiendo y los escucho. Si el contenido es bueno, lo óptimo es que el contenido sea bueno y la producción sea muy buena, pero la verdad es que cada vez los podcasts con contenido interesante, cada vez están mandando más a segundo plano la calidad. O sea, podrías tener un podcast de talla mundial sin tener este equipo y grabando nada más con el micrófono de la computadora y la calidad de Zoom, por ejemplo, como lo hacemos ahora. Así es que, bueno, hay varias consideraciones, ¿no? Si quieren ustedes preguntar algo muy puntual sobre equipo y demás, al final de la charla les puedo hacer unas recomendaciones. Tenemos una pregunta, por cierto, de Luis, y disculpa que la responda hasta ahora, caray, hasta ahora le estoy viendo como no paraba de hablar. Especialmente si escuchas podcast mientras haces el quehacer, dice Luis. Pues sí, totalmente. O sea, y esto es una buena consideración porque si estás haciendo otras cosas, no estás viendo la pantalla. Entonces es importante que la persona al micrófono esté haciendo una descripción, pues, sonora de lo que está viendo, ¿no? Nos pregunta Uro, ¿el micro que estás usando ahora es el de tu Mac? Sí, exactamente. Y antes me tomaba la molestia de conectar la interfaz, que si me permiten se las enseño. Esta es una interfaz de 2 canales de una marca que se llama iRig, que está hecha como para productos de Apple, pero hay unas muy sencillas y de un canal también. Con 2 canales me refiero a que está hecha para que tengas 2 micrófonos en simultáneo. Esta tiene varias entradas y te permite grabar con varios formatos. Y está muy bien si vas a grabar audio a un nivel un poquito más profesional, si vas a grabar una guitarra o un amplificador o voces o varias voces, ya para hacer un disco en casa, por ejemplo, y es que es impresionante porque la computadora cada vez está volviendo más un estudio de grabación de primera calidad, desde un editorial casi de periódicos, revistas, etcétera. Es increíble lo que la digitalización ha hecho. Lo que antes se hacía en un editorial, en un área de redacción o en un estudio, ahora se puede hacer perfectamente en la computadora. Y a modo de paréntesis, softwares como Logic es el software para grabar de Apple, pero hay muchos más. Está, se me va el Pro Tools. Pro Tools es el estándar de la industria musical, pero hoy por hoy hay muchos artistas como The Killers, por ejemplo, que grabaron varios discos en Logic, me parece. Entonces, se puede, o sea, con un buen productor podías hacer un disco acreedor a Grammys nada más en una buena computadora y en la comodidad de la casa. Y de hecho, cada vez más artistas están experimentando con estos recursos, de hacer que los álbumes suenen menos digitales y mucho más caseros, ¿no? Entonces, el último disco uno de los últimos discos de los Foo Fighters se hizo así, y hay un documental muy interesante. No sé si ubiquen esta banda de rock que es muy simpática y tiene mucho punch en vivo, que se llama The Foo Fighters.
Lo recomiendo mucho que vean los conciertos. Y tienen un documental que se llama Sound City, que habla sobre este estudio legendario en Los Ángeles, que era totalmente análogo, en donde grababan en cinta y desapareció con la era digital. Y ellos, los del grupo, lograron rescatar las consolas de cinta que tenían y todo, y revivieron el estudio y cientos de miles de bandas se pelean por grabar ahí porque tiene este sonido como todavía muy analógico y muy análogo y muy romántico, no sé si lo quieren ver. Pero bueno, a lo que voy es que se pueden conseguir resultados muy profesionales con un buen micrófono, una buena base, ¿no? Y una buena interfaz, y sobre todo teniendo pues un poquito de práctica editando, pero no hay que desmotivarse si no se tiene eso. O sea, hoy en día perfectamente pueden empezar sin siquiera el micrófono y con la pura computadora y empezar a hacer ahí los pininos, ya después invertir en mejorar la calidad. Obviamente un buen producto con buen equipo, cuanto mejor, pero no es un impedimento para hacerlo desde casa. Ahora, pues ahí está Audio Library. Yo lo que uso, les digo, es GarageBand. Lo que hago es algo muy sencillo. GarageBand tiene muchos loops y los loops significan como pedacitos pequeñitos de audio, ya sea de un track de batería, por ejemplo, un track de teclado. Los puedes seleccionar ahí por la melodía en la que están, o bueno, la clave en la que están, por así decirlo. Entonces, lo que yo hago mis propias canciones, generalmente para mis intros, ¿no? Cuando hago un podcast, hago una cancioncita que pueda dividir en dos. Pongo una parte en mi intro, otra en mi outro o al final, y uso una canción de estas que les enseñé en YouTube para poner en medio. Entonces lo que hago es, como GarageBand o cualquier software te permite modular el volumen que tienes, lo que hago es una especie de U. Arranco el podcast a 100% de volumen, luego conforme voy a empezar a hablar lo bajo a 20%, incluso 10%, y dejo que esa música o ese audio esté como una cama, ¿no? Muy bajito durante todo lo que dure la conversación. Después esto es ya cuando grabé el podcast, cuando ya lo tengo terminado, perdón, cuando lo tengo terminado, subo otra vez el volumen al 100% y ya me despido de la audiencia o quien sea que lo vaya a escuchar. Esto es generalmente lo que los controladores o los productores en radio hacen con una perillita, ¿no? Cuando ya están, de hecho, cuando estás conduciendo radio en vivo y ya tienes que ya te están pegando en la nuca, o ya tienes que mandar a comercial, porque el radio es muy estricto con los comerciales, porque al final de cuentas el patrocinador paga, digamos, 4 comerciales por programa, y si tú como conductor no mandas esos 4 comerciales, bueno, te corren, ¿no? Bueno, casi, casi. Pero es muy grave porque hay mucha lana que esté involucrada en esto. Entonces, antiguamente y todavía hoy en radio, los productores hacían eso. Ya cuando el locutor o conductor empezaba a escuchar que la música se incrementaba en volumen, sabía que tenía ya que correr al invitado y mandar a comerciales, ¿no? Entonces, trato de hacer algo similar en mi podcast. Con una buena práctica que pueden seguir ustedes, no necesitan ustedes crear su propia canción a partir de loops y quebrarse el coco con esto. Pueden bajar una de estas canciones que tengan royalty free o que no cobren regalías y hacerlo lo mismo. Nada más tienen que experimentar un poquito con los volúmenes, pero es en verdad muy, muy fácil y ya lo pueden hacer en línea si no tienen el software. Nada más busquen en Google Music o Audio Editor online o editor de audio en línea, ¿no? Y seguramente hay muchas opciones gratuitas. Bueno, por último, ya para no ahondar mucho, me gustaría hablar de algunas buenas prácticas al micrófono o algunas habilidades que sí son importantes si ustedes van a hacer un podcast o si ustedes quieren conducir o participar en alguno de ellos, ¿no? Ser siempre muy conciso y muy claro. Entre mejor puedas articular y puedas pronunciar mejor las palabras, es mejor, porque en radio hay que asegurarse de pronunciar doblemente bien. De hecho, hasta exagerar un poquito más, tanto las vocales como las consonantes, para asegurarnos que la calidad de nuestra voz sea lo mejor posible, ¿no? Y hay varias prácticas buenas para esto. Ojo, si van a grabar mucho o van a dar una clase o algo así, hay un pequeño ejercicio que les puedo pasar en corto, que es para calentar las cuerdas vocales. Se ve un poco ridículo, pero créanme que no lo es, porque para los académicos o la gente que tiene que dar clase, nos está viendo Luz, por ejemplo, que da muchas clases. Ella es psicóloga y académica, entonces da muchas clases a chicos de universidad y pues ustedes saben que puede ser muy cansado, ¿no? Entonces, una buena forma de relajar la garganta si llegan a estar muy cansados, se los juro, es en serio, si se colocan así, del lado, solamente tienen que subir la quijada, y si bajan la lengua y procuran tocar
la barbilla lo más posible, o sea, así. Si procuran hacer eso por 30 segundos, eso lo que hace es tratar de estirar todos los músculos de la garganta y relaja bastante la voz. Entonces, antes y después de hacer un programa largo, de estar dando docencia, etcétera, es una buena práctica. Y también hacer escalas melódicas de la siguiente forma. Tú puedes hacer tu 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 y luego subes tu 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 y luego subes todavía más tu 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 tu. Es la primera, digamos, el primer nivel de complejidad. Es como si tuviéramos un pianito, ¿no? Y créanme, se ve ridículo y se ve ridículo, pero las cuerdas vocales lo agradecen muchísimo si están dando, sobre todo si están dando clase. Si esto lo hacen así, haciendo, juntando los labios y haciendo un sonido como si estuviéramos balbuceando así, suben el tono. Eso sucesivamente afloja las cuerdas vocales de una forma increíble. Les digo, se ve ridículo y sé que se escucha ridículo, pero si tienen la voz cansada, se los juro, lo van a agradecer después de hacerlo varios minutos. Es una forma también de cuidar la voz, sobre todo si van a cantar, exponer o si quieren tener muy buena adicción. Hacer es unos 3 4 minutos antes de hacer una grabación. Van a ver, es verdaderamente increíble la forma en la que van a articular las palabras y la claridad vocal con la que van a hablar al micrófono. Así es que una buena práctica ahí. O la otra es guardar una cuarta es más o menos lo que mide una mano en esta posición. Estar a una cuarta de un micrófono es generalmente una buena práctica para que no pique o no se escuche o demasiado alto o demasiado bajo. Obviamente, si ustedes tienen forma de controlar el nivel de entrada o la ganancia, como se le conoce, del micrófono, pueden ajustar qué tanta sensibilidad tiene un micrófono. Casi todos los softwares de edición o si ustedes conectan un micrófono van a darles esta opción. Mi interfaz lo tiene aquí en esta ruedita, me permite ajustar qué tan sensible o no quiero que sea mi micrófono, ¿no? Pero una buena práctica es siempre colocarse a esa distancia del micrófono, lo que se conoce una cuarta. Por último, pues realmente no van a conocer lo que se siente hacer un podcast hasta que hagan un podcast. Entonces, pues no le tengan miedo, no tengan miedo a equivocarse. No hay absolutamente nada de malo en tener una mala dicción o en tropezarte con alguna frase o alguna sílaba, etcétera, y seguir. No hay por qué estar, generalmente somos muy perfeccionistas y queremos parar y volver a grabar desde cero, ¿no? No es necesario. Creo que los podcasts más exitosos son los que son más naturales y los que tienen una producción un poco menos obvia, en donde el escucha siente que hay una conexión humana y está escuchando a una persona de carne y hueso al otro lado del cuarto. Creo que la magia del podcast es que es un formato muy amigable y muy casero. Si tiene una sobreproducción o una producción muy exagerada, creo que la gente muestra una cierta aversión porque está acostumbrada a que esas grandes producciones provienen más del mundo del radio y más del mundo con grandes presupuestos y grandes recursos. Creo que el podcast debe de ser un poquito, pero esa es mi filosofía, debe ser un poquito más casero y, y pues más amigable, ¿no? Nos dice Euro, la técnica del KISS. Y sí, no sé si conocen la técnica del KISS, pero es el Keep It Simple, Stupid, ¿no? Entonces, entre más sencillo o sea, lo mantengas, mejor, sobre todo al principio. Muchas gracias por esa aportación, Uro. Entonces, sin duda alguna, ¿no? Bueno, pues por último, voy a abrir esta sesión para preguntas y respuestas. Somos ahora 11 participantes los que estamos aquí. Entonces, pues voy a abrir el piso para todos los que gusten comentar. Siéntanse en libertad de quitar el mute o el modo mudo de su pantalla si quieren preguntar cualquier cosa. Y si les da penita, pues háganlo a través del chat. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que tengan muy buenos resultados haciendo sus primeros podcasts y pues muchas gracias por su atención. Digo, espero no haberme pasado mucho de esta ahorita, pero bueno, creo que un par de minutos. Pero bueno, pues the floor is yours, ¿no? Como diría la gente en el gabacho. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud por ahí? Sin pena, ¿eh? Tenemos tiempo. Así que, a ver, vamos a ver quién se anima al primero. Vamos a ver cómo está el chat. La técnica del kiss. ¿No? ¿Nadie?
O si quieren saber un poquito más de... creo que Luz, pero no te escucho, Luz. ¿Sí puedes activar tu micrófono? No, estoy pensando todavía, no tengo la pregunta, pero estoy... Bueno, a ver, sí, creo que ya. ¿Nos podrías compartir tu primera experiencia en podcast? O sea, ¿cómo fue al principio? ¿Cómo te sentiste? Claro, claro, claro. Yo creo que... no recuerdo claramente cuál habrá sido el primero, porque hicimos varias grabaciones. Yo creo que desde los 17, 18 años he hecho grabaciones así con estos tipos de atriles muy sencillitos e interfaces muy sencillas. Y eso lo recuerdo porque con este micrófono tengo yo creo que fácilmente 12 años o más, porque antes tocaba música en vivo. Yo fui muy rockero de chavo, bueno, todavía lo soy, pero antes lo tocaba en vivo. Y grabamos varios discos y varias canciones nosotros mismos, y a la par hacíamos varios programas. Y siempre me gustaba expresar opiniones sobre cosas que estaban pasando en el mundo. Entonces yo creo que por ahí de 2008 o 2009 habré hecho mis primeros podcasts, cuando todavía no era tan común. Y es que hubo un podcast en esa época que se llamaba el podcast de Olayo Rubio, que ahora ya se empezó en MySpace, imagínense, ¿no? Pero pues era cuando MySpace era la onda. Pero fue fue el podcast, fue y por mucho tiempo más escuchado a nivel mundial, y el podcast más escuchado en habla hispana. Y hablaban, lo que llamaba mucho la atención de ese podcast es que era totalmente sin censura, que se podían meter con todo mundo, o sea, la agarraban contra políticos, contra este, jefes de Estado, contra artistas, etcétera. Y era muy, muy, muy irreverente. Entonces, yo me acuerdo que era tremendamente fanático de ese podcast. Y a mí lo que me llamaba la atención, como a muchos chavos pubertos de esa época, es que no tenía censura. Y yo decía, wow, es que esto es absolutamente increíble, porque el Internet te permite decir groserías, ¿no? Entonces, pues, es una cosa genial. Y pues a muchos chavos, adolescentes como yo en ese entonces, pues nos movió el tapete muy cañón y queríamos emularlo. Entonces yo creo que más o menos ha de haber sido por esa época que hicimos un podcast. Cuando hice mi maestría me di cuenta que era una escuela de política pública y mucha sociología y ciencias sociales, ¿no? Variadas. Entonces me daba cuenta que mucha gente quería hacer sus podcasts y que les encantaba, a muchos alumnos les gustaba estar entrevistando gente, y muchos profesores tenían su podcast. Decía, bueno, qué raro, ¿no? Incluso muchas áreas y departamentos de la misma universidad querían hacer podcasts. Y me di cuenta de este super auge que estaban teniendo los podcasts. Una vez más, creo que en gran parte se debió al fenómeno de Spotify y del streaming, que de repente la capacidad el ancho de banda móvil fue suficientemente bueno como para permitirnos streamear en tiempo real contenidos de este tipo, y eso fue lo que despegó totalmente la popularidad de los podcasts. Entonces yo creo que hoy en día es el mejor momento para hacer podcasts de calidad, la verdad. O sea, creo que es una gran forma de tener un blog en formato sonoro, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, hice un choro Sí, tremendo, pero muchas gracias, Luz. de nada. No sé si alguien más tenga por ahí Yo, otra duda. Sí, Mercedes. Ok, adelante. sí. Bueno, una pregunta, ya que tienes tu producto final y digamos ya lo subiste, Ujú. ¿qué, qué es lo que recomiendas para promocionarlo, para moverlo? ¿Cuál sería la mejor manera que consideras? Muy buena pregunta. Pues eso entra ahora a colación porque con la academia digital que tenemos hemos tenido ahora el, el gran reto o challenge de anunciarnos con relativamente poco presupuesto para anunciarnos mucho, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros no tenemos ni una mínima idea de marketing, entonces nos tuvimos que meter a marketing digital cañón. Y nos abrumaba mucho el saber cómo llegar a nuestro público ideal a través de tantas plataformas. Nos preguntábamos, bueno, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Instagram, tienes marketing directo, por ejemplo, con email, ¿no? Tienes herramientas como MailChimp que te permiten mandar newsletters, ¿no? Tienes herramientas como HubSpot para tener lo que se llama un CRM, ¿no? Un Customer o Relations Management, que a grosso modo es una base de datos con la cual interactúas constantemente con varios compradores potenciales y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la mejor forma de anunciar tu podcast es a través de una especie de correo directo. Creo que esto es lo que más funciona. Semana tras semana recordarles a un grupo de personas que va a salir tu podcast y vas a hablar de cierta cosa. Y sobre todo si ese correo tiene una pequeña imagen o tiene un pequeño gráfico, cuánto mejor, jala muy, muy bien. Entonces,
creo que hacerlo por varias vías es muy efectivo, o sea, que tener una cuenta de Twitter y anunciar tu programa semanal con hashtags, hacerlo a través de una página de Facebook, esa página de Facebook vincularla a una página de Instagram y mandar un correo directo. Creo que conforme vas agrandando tu base de datos para el email, para el correo directo, tienes resultados mucho mejores. Y esto lo puedes hacer a través de o una página de Facebook o una página web. Si tienes una página web para el programa o una página de Facebook, puedes invitar a que la gente te deje sus datos para estar en contacto o que tenga noticias de cuándo vas a hacer tú algo, ¿no? Entonces eso alimenta cada vez más tu base de datos que la puedes tener en HubSpot o en MailChimp o en mismo Facebook. Y una vez que esa base de datos empieza a tener cierta atracción o cierto volumen, es mucho más fácil ya alimentar esa comunidad o decirle a esa comunidad, oigan, vamos a tener un podcast esta semana en donde el entrevistado es X persona, ¿no? Entonces es un gran ejercicio para empezar a agrandar tu público objetivo. Facebook tiene una herramienta que se llama Facebook Pixel que te permite vincular una página web, por ejemplo, u otra página de Facebook con personas que te empiezan a visitar. Entonces empieza a obtener datos inteligentes sobre qué perfil o qué característica tiene esa gente y te permite generar una audiencia o un target a partir de ciertas características que tiene ese universo de personas. Entonces, supongamos que tú haces podcasts para mamás jóvenes, millennials, ¿no? Por poner un ejemplo, no cualquiera. Entonces, a través de Facebook, una página de Facebook, podríamos targetear, podríamos decir, bueno, queremos que este anuncio o este podcast que estoy subiendo con mi link llegue a mamás de 28 a 35 años que compren, ¿no? Incluso hay una página que se llama Facebook Insights que te permite entender, ok, mamás con niños de esta edad en el territorio mexicano, ¿cuáles son las 10 páginas que más likes tienen, ¿no? Entonces te permite generar audiencias con base en eso. Entonces a lo mejor salen marcas como Huggies o como Play-Doh o no sé, cualquier cosa de niños, ¿no? Entonces es un buen ejercicio para entenderlo al revés. Es decir, bueno, ¿qué características y qué páginas likea mi audiencia o el público que creo que me va a buscar más? Y a partir de eso voy generando un público objetivo y una base de datos. Espero no haber ido por muchos lugares, pero creo que Facebook Ads o la página de anuncios de Facebook es un buen lugar para comenzar y definitivamente hacer una especie de Facebook page, de página de Facebook o página web y tener una base de datos de gente a la cual le pueda recordar semana tras semana que va a salir un programa. Es una chambita, pero da resultados. O sea, eso sí lo prometo. No sé si contesté la pregunta, Mel, ¿sí? Sí, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Te preguntaron algo más? Sí, creo que tenemos aquí en el chat un par. ¿Te referías a esas? Sí. Sí, ok. Chat. Tenemos aquí, gracias, Mer. Tenemos aquí a Arturo Morales, que nos pregunta, muchas gracias, Ricardo. 2 preguntas. ¿Cuál es la periodicidad ideal para que sea atractivo un podcast para el público? ¿Y qué se necesita para escoger un buen tema para podcast? Por cierto, no hay ninguna... Por si alguien tiene algo que hacer o demás, ahora en esta sección de preguntas y respuestas, no hay ninguna obligación. Nos vamos aquí hasta las 8:30 más o menos para que todo el mundo pueda ir a cenar tranquilo, dependiendo de dónde estén. Me pregunta Arturo, entonces, ¿cuál es la periodicidad ideal para que sea atractivo para un público el podcast? ¿Y qué se necesita escoger en cuanto a temas? Bueno, creo que yo considero personalmente que la periodicidad ideal es semanal, una vez a la semana. Sin embargo, si es un podcast noticioso, esto debe ser diario de preferencia, por lo menos cada 2 o 3 días. Si es de análisis político o análisis noticioso, se puede hacer cada 2 o 3 días, creo, o cada semana. Sin embargo, si lo vas a hacer cada semana, pues tienes que asegurarte de que tenga que no tenga una caducidad muy obvia, ¿no? Entonces, si vas a analizar un fenómeno político, por ejemplo, o un fenómeno noticioso, pues el tema tiene que aguantar lo suficiente para que puedas hablar de eso a lo largo de una semana, o que el tema no se vaya que no vaya a perder relevancia en ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que la pregunta se resuelve más en relación a qué caducidad tiene el tema que te interesa, ¿no? Y con base en eso, tratar de acotar
en podcast. Sin embargo, creo que una buena periodicidad es una semana, sin duda. Creo que esa es una buena recomendación o por lo menos un buen punto de partida. Ahora, en cuanto al tema, creo que se venden muy bien o se consumen muy bien los podcasts que hablan sobre el día a día o sobre la vida diaria de una persona en particular o cómo entiende una persona el mundo, ¿no? Sobre todo cuando hay un poco de irreverencia, ¿no? Cuando también no hay censura, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando hay una claridad sobre, bueno, esto tómelo con un grano, una pizca de sal, porque muchos podcasteros no tienen mucha claridad sobre de qué trata su podcast, sino trata de todo y nada, ¿no? Como lo que les había mostrado antes. Pero cuando hay un podcast sobre, por ejemplo, maternidad infantil, ¿no? Como el ejemplo que poníamos antes, eso te permite generar una audiencia que ya sabe de qué vas a hablar, que ya sabe qué tips vas a dar y demás. Entonces es una buena práctica para generar un público estable y frecuente. Y si por otra parte lo vas a hacer de temas muy, muy variados, es importante que sea irreverente o darle un tono constante, que el tono siempre sea humorístico, o sea, que tú como escucha sepas que cuando vas a escuchar cierto contenido te vas a reír o vas a llorar o vas a entrar en suspenso. Entonces, si el tema es ambiguo, creo que debe de quedar muy claro el tono de cómo se va a sentir el escucha, ¿no? Cuando descargan nuestro contenido. Y si es estático el tema o si no varía mucho, creo que la práctica recomendable sería solamente anunciar muy bien el invitado de la semana o el tema de la semana y generarle una personalidad o fabricarle una personalidad al podcast que estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que esas dos serían buenas consideraciones. ¿Respondí bien la pregunta, Arturo? Si quieres, coméntame por el chat o por donde gustes. Bueno, en lo que nos contestan, pregunta, muchas gracias, Arturo, nos dice que muy bien. ¿Qué tan corto o largo debe ser? Pregunta Roberto Carlos. A mí no tengo mucha claridad sobre el tema porque conozco muchos podcasts que van desde 20 minutos, como son los noticiosos, como The Daily o el BBC World Service, hasta algunos que van como 3 horas. El de Joe Rogan no entiendo porque sus podcasts duran casi 3 horas y los invitados están ahí todo ese tiempo hablando de las cosas más interesantes y locas del mundo. Así es que no entiendo bien a bien quién es el que se fleta las 3 horas del podcast de Joe Rogan. Entonces, no tengo una respuesta muy certera, pero creo que entre 45 minutos y 1 hora es muy bueno si se va a hablar de temas variados o si vamos a hacer algo que la gente puede escuchar mientras hace cualquier otra cosa, ya sea limpiar la casa, planchar, conducir, etcétera. Entonces, 45 minutos creo que es óptimo. Sin embargo, si va a ser de más de eso, creo que hay que tener muy en cuenta que el podcast va a ser de nicho probablemente o que la gente no va a escuchar todo el podcast completo. En el podcast que hacemos nosotros, yo a veces peco en el hecho de que a veces se nos va o me emociono y pues acabo haciendo 2 entrevistas y dura 1 hora y cacho, ¿no? 1 hora y 10 y demás que idealmente deberíamos hacerlos más cortos, pero bueno, también eso es la gran, pues, digamos, ventaja que te permiten los medios digitales, que también si te extiendes no hay tanto tema en el sentido de que no estás haciendo radio, ¿no? Ahora, no hay que abusar de esos recursos, aunque a mí a veces se me vaya, ¿no? Pero yo creo que esa es la duración ideal. Espero haber podido contestar bien la pregunta. Si no, coméntame si no, Roberto Carlos, creo que es nuestro estimado Rock. Ancatrín tiene una pregunta. Muchas gracias, Suro. Sí, adelante, Ancatrín. Me gusta Te mucho escuchamos. que Hugo está moderando el webinar también. Buenas noches a todos. Yo quiero regresar un poco a la periodicidad. ¿Tú crees que es necesario tener una periodicidad si solamente tengo un podcast, ¿no? Porque es algo muy diferente tener como un programa semanal a tener un podcast que la verdad se puede escuchar en cualquier tiempo. Esa sería la pregunta 1. Y mi otra pregunta es también relacionado a este nexo. En tu experiencia, ¿tú tienes más clics o más usuarios en tu programa como en vivo o en el podcast que luego se sube a las diferentes plataformas? Ok, muchas gracias por la pregunta. Y aquí está, con gusto. Muchas gracias yo por la observación. Pues mira, en cuanto a la periodicidad, creo que siempre es mejor cuando la periodicidad es estable o cuando sabes cuándo puedes esperar obtener ese contenido. Si tienes una especie de boletín que mandas por correo o no sé, pensemos en un boletín de prensa o un correo en el cual pueda venir el anuncio de que hay un podcast, es óptimo,
porque así tú sabes que tienes un contenido informativo útil y que aparte hay un contenido en audio, ¿no? Creo que no hay tanto problema si no hay una periodicidad estable, siempre y cuando a la hora de publicarlo sea muy visible que hay un podcast, ¿no? Hay una herramienta, y esto es muy útil, que se llama Canva. Se la recomiendo totalmente, y es Canva con V. Déjenme ver si puedo compartirles eso. Vamos a ver aquí. Me parece que aquí estoy entrando a Google Chrome. Voy a buscarlo, canva.com. Es una herramienta increíble que creo que va a dejar sin trabajo a muchos diseñadores gráficos, por lo que tendrán que reinventarse. Pero lo que hace Canva es que te permite tener una serie de plantillas gráficas increíbles, muy, muy simples de editar y que son de gran calidad. Parece que las hizo un muy buen diseñador. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos todos los diseños de nuestra academia digital y puedes agregarlos en tu newsletter o en tu correo, poner, y no olvides escuchar nuestro podcast, y abajo hacerle una pequeña viñeta o hacerle una especie de gráfico con el anuncio de tu podcast. Por ejemplo, este gráfico dice, darles una habilidad digital, porque es una academia para niños, ¿no? Y tenemos aquí algunas fotos y demás, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes poner la frase que gusten. Si buscan en fotos, pueden buscar fotos de una página que se llama Unsplash, que tiene también fotos gratuitas que se pueden usar sin pagar regalías. Y podemos buscar, por ejemplo, podcast, ¿no? Hay algunas que cuestan, pero la mayoría no. Y podemos arrastrar cualquier imagen a la plantilla, ¿no? Y usarla, editarla, etcétera. Entonces, si este tipo de recursos los utiliza uno, por ejemplo, aquí, esto podría ser para una especie de podcast, ¿no? Entonces, si esto yo lo pongo en mi página de Facebook o en mi correo de Gmail o cualquier newsletter que use, se vuelve más obvio que hay un podcast y puedo poner un hyperlink o un hipervínculo y hacer que la gente dé clic e inmediatamente escuche el podcast. Entonces, creo que no hay tanto problema si la periodicidad no es muy estable, siempre y cuando se publique ese podcast hagamos mucho ruido al respecto, ¿no? Aunque si la periodicidad puede ser estable, cuanto mejor. Y mencionabas una segunda pregunta, Catherine, perdón, era periodicidad y... ¿Y dónde tienes más usuarios? Sí. ¿En vivo o en el podcast? Generalmente más en podcast, sobre todo porque la gente nos puede escuchar más cuando ellos están disponibles. Aquí en México tengo la sensación de que generalmente es difícil que la gente ya esté en casa a las 7:30, que es cuando transmitimos. Generalmente están en el traslado o regresando a casa, entonces casi siempre nos descargan en Spotify o nos streamean, por decirlo con mayor precisión. Así es que yo diría que si vas a hacer un podcast, el poner video a la par es preferible y es óptimo, pero no es tan necesario. Creo que se puede hacer un producto de muy buena calidad solamente con la parte del audio. Ahora, si a la par puedes grabarlo con cámara de video, cuanto mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Respondí la pregunta, Catherine? Sí, muchas gracias. Gracias a ti por la contribución. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntitas más por allá. Tenemos unos 9 minutos más o menos. Nos dice Uro, Canva Rules. Canva es una herramienta súper intuitiva y muy fácil de usar. Sí, la verdad es que Canva es increíble. Yo todavía hacemos algo sobre el mercado laboral y digitalización porque esto es una herramienta fantástica, pero por otro lado sí me preocupa un poco que pasa con las personas que hicieron toda una carrera en diseño gráfico, diseño web con este tipo de herramientas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un curso en donde vamos a enseñar diseño web y ya hay páginas como Wix o como GoDaddy o muchas otras que te permiten hacer una página sin saber una línea de código, que creo que no son necesariamente excluyentes. El curso que nosotros damos es para aprender a programar un poco y hacerlo a través del lenguaje de una página web, que siempre es útil y de ahí te puedes brincar a muchas otras cosas. Claro que los templates o digamos las plantillas que tienen páginas como Wix o GoDaddy son súper bonitas y fantásticas, pero tienen ciertas limitaciones. Entonces creo que los dos cursos o los dos recursos son para públicos diferentes. Sin embargo, pues sí replantea cómo percibimos ciertas profesiones, como el diseño web y el diseño gráfico. Y prueba de ello es Canva, ¿no? Así es que ojalá les sirva para cualquier cosa que quieran anunciar. Canva es la mera neta, la verdad.
Perfecto. Ay, y bueno, pueden hacer control Z por si quieren revertir cualquier cambio. Bueno, a modo de aviso parroquial. Ahí tenemos el share. Perfecto. Vamos de regreso aquí a la presentación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna otra pregunta por ahí? Perfecto. Bueno, igual cuando gusten todavía tenemos unos minutitos, pero les agradezco mucho a nombre pues, mío, del equipo de Purple Cow y de toda la gente que se dedica a hacer todas estas actividades en nuestra academia digital. Pues, estamos muy contentos de hacer esto, nos encanta estar interactuando con gente como ustedes, que son profesionistas jóvenes y que aparte están replanteando muchas áreas, ¿no? Ustedes se dedican a muchas cosas diferentes, a varios de ustedes los conozco personalmente o a través de los cursos que hemos hecho, también personalmente a Luis, a Catrín, Mercedes, Luz, muchas gracias a todos por estar aquí, también a Uro, Arturo, Enrique y Roberto Carlos, también a Yatsiri, perdón, que nos está viendo aquí en otra pantalla. De verdad, pues espero no se queden con ninguna duda, siéntanse en total libertad de comunicarse con nosotros. Yo estoy generalmente siempre contestando correos en admin@purplecow.mx, ahí me pueden escribir. Y también estoy en cualquier red social como @segunricardo. Y al igual si tienen cualquier duda sobre nuestra academia digital, nos pueden visitar en purplecow.mx. Y en nuestras redes sociales estamos como purplecow MX. Estamos en Instagram, Facebook y varios lugares en donde constantemente estamos generando contenido. Aún somos un equipo pequeño, pero la verdad es que la gente con la que colaboramos es fantástica, es un equipo bien padre y estamos haciendo por lo más que podemos con la cantidad de personas que somos y ha sido una aventura fantástica esta de emprender. Los invito también a que nos escuchen todos los jueves en nuestro canal de emprendimiento, que se llama Exponente. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Qué buena onda que te pudiste conectar. Gracias a Roberto, a Luz, a Mercedes, a Anne-Catrín, a Yatsiri, Arturo, Uro, Enrique y Roberto Carlos que se conectaron el día de hoy. Pues aquí estamos al pendiente. Les recuerdo que tenemos toda la información ahí en Purple Cow. También estamos por lanzar en estos próximos días nuestra academia de niños que se llama Códice. Está igualmente ahí toda la información en la página de Purple Cow. Y, por cierto, si están con curiosidad de ver el podcast que hacemos, lo acabamos de transmitir hoy y les dejo aquí la liga. De hecho, debe estar acabando en este mismo momento. Se llama Exponente y es un programa sobre emprendimiento. Lo pueden buscar también en Spotify y ahí están todos los recursos. Con esto me despido, a menos de que haya alguna duda más. Creo que fue una sesión bien interesante. Espero les haya servido y espero escuchar sus podcasts muy prontamente. Así es que, pues, bueno, un fuerte abrazo a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Abrazo. Sale, hasta luego. Bueno, pues buenas noches. Ahí están todos nuestros participantes. La mayoría están en modo mudo. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Arturo, Uro, Mera, Catrín, Luz. Fuerte abrazo. Bueno, muy buenas noches. Bye, muchas gracias. Luego, Chao. gracias, Rich. Que descanses. No, a ustedes muy amables. Muy buenas Bye, noches. gracias. Gracias, buenas noches. Luz.